Vamos, grabando. Gracias. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Gracias a todas y a todos los que están acá. Y yo una disculpa por no haber estado presente en la mañana. He estado dando clases y por eso no los he podido escuchar. Y lo lamento mucho en realidad porque había cosas muy interesantes que me hubiera gustado poder discutir con todas y todos ustedes. Bueno, pues voy a comenzar con la lectura de mi texto, mi conferencia que es Kant, los colores y el gusto. Quizá debí haberle cambiado el título, pero ya era demasiado tarde. No cambia demasiado el sentido de lo que voy a decir. Les comento que en esta conferencia quiero mostrar que hay un problema en la manera en que Kant concibe los colores y cómo ésta se parece sostener en la idea de que por medio del gusto se puede alcanzar una forma de cultura superior a otras de acuerdo con una idea de civilización. Con este objetivo, comenzaré por explicar lo que Kant entiende por color y cómo es que esta concepción se sostiene bajo el supuesto de que el ser humano tiende a la sociabilidad y que por ello el gusto estético puede mostrar que una sociedad humana ha alcanzado un cierto grado de civilización y de consumo un cierto grado de moralidad. De acuerdo con la crítica de la facultad de juzgar, el juicio estético sirve para afirmar la belleza de algo. Ahora bien, tal como ocurre con el uso de la razón, podemos decir que hay dos maneras en las que el juicio estético puede ser aplicado. Esto es de una manera pura o empírica. En el primer sentido, el juicio estético atiende directamente a la forma de las cosas. Cuando es empírico, se refiere al sentimiento que provoca en las personas que hacen uso de él. Para explicarlo un poco más, la forma de las cosas hace referencia a una idea que podemos asociar con el objeto, mientras que el sentimiento surge de la manera en que nos afecta la materia de la que está constituida el objeto. Dado lo anterior, Kant sostiene que la belleza es la forma, y en ese sentido, el juicio de gusto en sentido estricto solo se refiere a la forma y no hay en él ningún fin o interés más allá de expresar el juicio mismo. No obstante, señala, suele decirse que las cualidades de los objetos que juzgamos son bellas por sí mismas. Así, por ejemplo, se dice que un color o un sonido es bello. Kant está en desacuerdo con eso. Como hemos visto, pues estas cualidades son atributos externos a la forma de los objetos y, por tal motivo, no pueden ser considerados objetos del juicio. Son alteraciones que afectan nuestros sentidos, los estimulan y por ello pueden causarnos agrado o desagrado, pero no llevan a la contemplación de la belleza en sí. De ahí que, cuando se trata de juzgar la belleza de un objeto, los colores son considerados distractores. Sin embargo, estos también pueden servir para formar el gusto en la medida que sean útiles para hacer visible la forma de manera más exacta, determinada y completa. Además, los colores también contribuyen a la formación del gusto porque sirven para llamar la atención hacia el objeto que tiene la forma de la belleza. En dicho sentido, cabe considerarlos también como estímulos en el arte pictórico. Cabe señalar que Kant sostiene esto porque concuerda con una concepción académica comúnmente aceptada en su tiempo, la cual consideraba la primacía de la línea como base del arte por su proximidad a la idea, en tanto que ambas son igualmente inmateriales y por lo tanto meramente formales. Por ello, Kant afirma que el dibujo es lo esencial en todas las artes plásticas. Dicho de otro modo, lo bello radica en la idea detrás del objeto y es independiente de otros atributos o propiedades que dicho objeto pueda tener. Por otra parte, Kant afirma que solo los colores simples pueden ser considerados bellos, arguyendo que solo lo simple es objeto del juicio estético. Entonces, dado que en los colores simples no interviene ninguna sensación ajena a la que ellos mismos producen, pueden ser considerados puros.
En cambio, los colores mezclados no nos brindan una medida para considerarlos puros o impuros en el entendido de que son combinaciones de varias sensaciones. Lo que no nos explica es cuáles son estos colores simples ni cuáles sean las sensaciones que estos produzcan. Tampoco es claro cómo es que estos sean capaces de generar ciertas sensaciones inequívocas, a diferencia de los que dice que son mezclados. En todo caso, podemos pensar que la consideración de que los colores llamados simples, en tanto que no pueden ser descompuestos, son juzgados bellos por ser simples, pero entonces parece que ya no podemos hablar propiamente de ellos como cualidades ni alteraciones de la forma en la que radica lo bello. ¿Significa esto que es posible pensar en colores que son, a su vez, formas? ¿Esto es, ideas? La respuesta no es fácil. Por un lado, Kant piensa, junto con el físico Euler, que los colores pueden ser entendidos como pulsaciones, del mismo modo que los tonos musicales, y que por ello solo causan un efecto sobre las partes elásticas de nuestro cuerpo, al que llamamos deleite, el cual no tiene nada que ver con la belleza misma. Sin embargo, también dirá que los colores, al igual que los tonos musicales, no solo producen sensaciones en nuestros sentidos, también nos hacen reflexionar sobre las modificaciones que producen en ellos, lo que nos lleva a interpretarlos. De ahí se desprende el comentario de Kant acerca de que el blanco parece acordar el ánimo con la idea de inocencia y presenta una escala que va del rojo al violeta en 7 grados, que corresponden respectivamente con la sublimidad, la audacia, la sinceridad, la amistad, la modestia, la constancia y la ternura. ¿Cómo es que ocurre esto? De acuerdo con lo que dijimos antes, Kant distingue el juicio estético en sentido puro del empírico. Desde el primer punto de vista, los colores solo son distractores en tanto que son atributos independientes de aquello que puede ser juzgado como bello en un objeto. Sin embargo, desde un punto de vista empírico, sirven para estimular el interés de las personas en las formas de los objetos, lo cual puede llevar a comprenderlos como si en ellos existiera un sentido moral. Esto significa que a través de ellos podemos pensar como si en la naturaleza pudiera haber cualidades morales, a pesar de que esto no sea desconocido. Sin embargo, reconoce Kant, gracias a esto es posible interpretarlos humanamente, de tal modo que cuando él mismo llega a afirmar que lo bello es el símbolo del bien moral, se refiere a una analogía entre la idea del bien y lo bello, y con esto se pretende establecer la universalidad de un juicio de gusto. Tenemos entonces que el juicio estético permite interpretar el mundo natural en un sentido moral a partir de una analogía entre el mundo inteligible y el de la naturaleza. De esta manera es que llegamos a afirmaciones tales como que ciertos colores son inocentes, mientras otros son discretos o tiernos, ya que ellos suscitan sensaciones que contienen algo análogo a la conciencia de un estado de ánimo provocado por juicios morales. De ahí que si alguien muestra interés por la belleza de la naturaleza, puede presuponerse en él una predisposición hacia el bien. Sin embargo, señala Kant, esto no es algo común entre la gente, por lo que solo se da en quienes han desarrollado cierto modo de pensar en lo bueno o están predispuestos a ello naturalmente. Ante esto, cabe preguntar quiénes son las personas que han desarrollado este modo de pensar y quiénes los que están dispuestos naturalmente al bien en los términos del juicio estético. Para tratar de contestar lo anterior, vamos a situarnos en aquello que Kant señala como el origen de los juicios estéticos en términos antropológicos. Desde el punto de vista empírico que hemos venido mencionando, Kant indica que lo bello solo interesa en la sociedad. Esto supone que hay una predisposición natural en el hombre hacia la sociabilidad y que el gusto se manifiesta como una manera de buscar comunicarnos entre nosotros. En este sentido, los seres humanos buscamos comunicar nuestro sentimiento de placer o displacer a los demás, y esto nos provoca complacencia. Cuando llevamos a cabo el juicio de gusto, pretendemos que los otros concuerden con ese sentimiento de placer que buscamos comunicarles.
es decir, lo hacemos con pretensiones de universalidad. De tal modo, Kant afirma que el gusto tiene una tendencia a la moralidad en cuanto a la forma en la que lo concebimos. Esto es, como si se tratase de un principio que debe ser aceptado por todos. Para poner un ejemplo, cuando alguien dice qué bonito es que llueva, lo que está presuponiendo es que quienes lo escuchan podrían estar de acuerdo con ello, pero no por su verdad, sino por el sentimiento que va involucrado en la frase. Así, cuando compartimos nuestros gustos en una charla, lo único que buscamos es alcanzar la aceptación general y, de este modo, establecer un cierto vínculo entre quienes conversan y, por consiguiente, socializar, relacionarnos con otros en una conversación. No obstante, Kant también piensa que hay ciertas reglas para hacer uso del juicio de gusto, de tal modo que habría un uso correcto de él. Esto tiene que ver directamente con el sentido moral antes mencionado. No significa que el gusto sea necesariamente la manera de exteriorizar lo moral, pero es una forma de aproximarse a lo moralmente bueno. Quiere decir entonces que el gusto puede servir para guardar una apariencia adecuada respecto a los otros. Con esto se predispone a que las personas busquen agradar y ser admirados por otros a través de sus modos y maneras. De ahí que las reglas antropológicas para el gusto sean empíricas y se refieran a los ámbitos de la moda, el arte y el lujo o estilo de vida. Al respecto de la moda, Kant señala que se trata de una ley de imitación que sirve para no parecer inferior a los demás y no tiene ningún otro fin utilitario. De tal suerte, está comprendida como parte de la vanidad humana. Estar a la moda significa estar actualizado en el gusto, de ahí que quienes no cumplen con ella son considerados anticuados o estrafalarios. Por eso, aun cuando Kant la considera una tontería, pues consiste en seguir servilmente a los demás, piensa que es mejor seguirla a desatenderla. Esto implica, además, estar en constante renovación, pues de otra manera se cae en el mero uso habitual y se rompe entonces con el ejercicio del gusto. No obstante, Kant desdeña cierto tipo de moda que consiste solo en la vanidad de aparentar superioridad, por lo que habla de un gusto ideal que se relaciona con la magnificencia y es posible compararlo con lo sublime. Ejemplos de esto son, cito a Kant, un magnífico cielo estrellado o la iglesia de San Pedro en Roma. De tal modo, podemos inferir que quienes sienten admiración por este tipo de cosas son más proclives al bien que aquellos que no, y por lo tanto, esto también se notará en sus apariencias, sus modos de vestir y sus gustos. En cuanto al gusto artístico, las observaciones antropológicas de Kant se refieren exclusivamente a las artes de la palabra, la oratoria y la poesía. Sin embargo, en la crítica de la facultad de juzgar podemos encontrar indicios de ciertas reglas que podrían aplicarse a los colores. Como ya hemos visto anteriormente, cuando hablamos sobre el juicio estético, los colores por sí mismos no pueden ser considerados bellos, a menos que sean simples, lo cual resulta problemático. De otro modo, son solo estímulos visuales que pueden servir para la alabanza del gusto y la cultura. Sin embargo, esta manera de hacer uso del juicio de gusto, a decir de Kant, lo perjudica en lugar de desarrollarlo, ya que lo desvía de la verdadera belleza y por eso dice que se trata de un uso tosco y rudo. De este modo se refiere a las costumbres de los indios caribes y los iroqueses, quienes le sirven de ejemplo de un nivel de cultura que no ha alcanzado el grado más alto de civilización, en virtud de que en dichas culturas se le da importancia a estímulos que solo son adornos, como los colores mismos, y su uso en los objetos que visten y utilizan, al tiempo de que los enlazan con grandes intereses. En otras palabras, Kant nos dice que sentirnos impresionados por colores y adornos al grado de darles gran importancia en la vida social es signo de falta de cultura y civilización, porque significa que entonces somos incapaces de atender a la verdadera belleza que radica en la forma.
en tanto esta es el símbolo de la idea del bien. Por otra parte, respecto al estilo de vida lujoso, nos dice que se trata de un exceso que puede ir acompañado de gusto o no, en cuyo caso se llama dispendio. En ambos conlleva pérdidas, ya que el lujo empobrece y el dispendio enferma. No obstante, el lujo contribuye al progreso nacional en los ámbitos del arte y las ciencias. El dispendio, por contraparte, solo causa desgaste y finalmente asco. Por consiguiente, un buen modo de vida solo es aquel en el que el buen vivir se adecua a la sociabilidad. Kant pone como ejemplo a un varón distinguido y sobrio que sabe administrar y hacer perdurar el goce social de tal manera que él y los otros lo pueden disfrutar por largo tiempo. Entonces, a pesar de que lo ideal sería no incurrir en ningún exceso, es preferible que se estimule el lujo, en la medida que va acompañado de gusto, porque de esa manera se gasta en cosas que no tienen un fin práctico o útil, pero convienen al progreso de una nación, como serían la ciencia y el arte. Por el contrario, gastar en cosas que solo estimulan y generan una satisfacción pasajera o meramente corporal, sensorial, parece quedar vedado absolutamente, al menos como forma de cultura hacia la civilización. Suponemos entonces que otro tipo de fiestas y dispendios orientados a conmemoraciones, rituales o celebraciones de tradiciones usuales entre los pobladores de lugares como América Latina no serían adecuados a estos criterios. Como se puede advertir, todas estas reglas empíricas y antropológicas están dirigidas a que el ser humano sea civilizado. Las características de una persona y una sociedad civilizada, según el propio Kant, son la decencia, las buenas maneras, el ser pulido, y en ese sentido, afirma, el gusto es algo así como una moralidad de la apariencia externa. Sin embargo, añade, ser civilizado implica la apariencia o el comportamiento de moralmente bueno e incluso un grado de ello, a saber, la inclinación a poner ya en la apariencia de ello cierto valor. Con esto tenemos que, por un lado, ser civilizado requiere una formación y también que ya haya una inclinación previa para ello, puesto que la persona lo busca. Desde este punto de vista, parece que, como decíamos en cuanto al tema del bien y la belleza, Kant también cree que hay ciertas personas con propensión a la civilización, mientras que otras carecen de ella. Perdón. A partir de lo que hemos expuesto, podemos decir que existen varias maneras para juzgar si una persona es o no propensa a la civilización en términos kantianos. Una de ellas consistiría en observar si en sus acciones y costumbres cumplen o no con las normas antropológicas respecto a la moda, el gusto artístico y el lujo o el estilo. En todos esos casos, la muestra de que una cultura va hacia la civilización es su propensión al bien a través de sus juicios de gusto, y estos a su vez deben ser prudentes. Dicha prudencia parece consistir en evitar los excesos y el desvío de la atención en adornos o cuestiones mundanas que no hagan referencia a unos ideales de perfección como el de la naturaleza o la divinidad, como veíamos en los ejemplos del buen gusto en la moda, contemplar cielos estrellados o iglesias. Del mismo modo, cuando se trata de juzgar sobre el uso de los colores, aquellas sociedades en las que ellos sean considerados muy importantes y se les enlace con grandes intereses para la comunidad, están lejos del gusto ideal al desviar la atención en adornos y estímulos que no corresponden con la belleza como forma y símbolo de la moralidad. En este sentido, para Kant, una sociedad más civilizada es aquella capaz de entender que la belleza en realidad solo es una analogía con lo bueno. Además, dicha analogía es formal, no material, esto es, se refiere a la suposición en ambas de ser universales y a la vez universalizables. Podríamos afirmar entonces que para Kant también hay un cierto progreso moral a partir del desarrollo del gusto en las personas y por consiguiente de las sociedades y culturas, el cual sería medido conforme a estas reglas empíricas de la civilización.
El uso de los colores serviría para evaluar el grado de avance o estancamiento de una cultura y su sociedad. Si una cultura parece darles mucha importancia como representación de valores morales y civiles, entonces esta sociedad no ha alcanzado un cierto nivel de civilización que le permita estar en vías de progreso en cuanto al arte y la ciencia. El uso adecuado de los colores sería aquel que, sin ponerlos al centro del juicio, los incorpore en representaciones artísticas u otras manifestaciones culturales sin darles más atributos que los de ser indicadores hacia los valores y actitudes convenientes a la moralidad, pero no como si ellos por sí mismos fueran las representaciones de estados de ánimo o valores morales. Resulta interesante lo próximo que está Kant de las concepciones medievales que relacionan la belleza con el bien, según las cuales ésta puede ser interpretada como una manifestación del último, y cómo a partir de esto Kant introduce una manera de calificar o evaluar la cultura desde un punto de vista empírico y antropológico. Esta operación, sin embargo, no parece encontrar una verdadera justificación, pues, como hemos visto, parte del supuesto de que la belleza es el símbolo de la bondad y que los seres humanos quieren hacer universales sus juicios de gusto, y por eso solo aquellos que puedan ser universalizables podrán ser considerados legítimos y propios de un buen modelo de cultura. Por el contrario, estos supuestos resultan convenientes para pretender justificar la intervención de una forma de cultura en otra y por consecuencia la discriminación, segregación y eliminación de aquellas maneras de vivir en sociedad que resulten poco o nada próximas con el ideal de civilización que delineamos anteriormente. En conclusión, la concepción kantiana de los colores se basa en una estética que identifica simbólicamente a la belleza con el bien, por lo que ellos deben servir para acercarnos más a la forma, o dicho de otra manera, a la universalidad como pretensión de todos los juicios estéticos. De ahí que los juicios de gusto puedan ser considerados buenos o malos, en la medida que se acercan a la forma o se distraen en los aspectos materiales. Los colores, en tanto cualidades de los objetos, pueden ser distractores, pero también, si se les sabe apreciar y utilizar, sirven como medios para vislumbrar la idea del bien y con ello avanzar hacia la civilización. En este sentido, las personas civilizadas o en proceso de serlo son aquellas que actúan conforme a la regla del bien vivir, que se caracteriza por la virilidad, la sobriedad y la administración de los recursos para permitir el goce de manera prolongada, en sentido semejante a la prudencia aristotélica. Esto, para finalizar, descalifica un alto porcentaje de las mujeres de su época, al igual que a los pobladores de las regiones que en aquel momento estaban comenzando a ser examinados con curiosidad, y muchos prejuicios por los antropólogos y viajeros. Los colores, en este sentido, parecen servir de alegoría hacia un mundo mejor y de una cultura superior que se cristaliza en el ideal de un mundo civilizado, del cual quedan excluidos todas y todos aquellos que no coincidan con esa imagen. Y es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, si les parece, vamos a ir de la misma manera que hemos estado en todas las ponencias. Al final, permitiremos algunas preguntas para que pues nuestros ponentes puedan contestarla. Y bueno, doy la palabra ahora a Luis Héctor. Él también es alumno del doctorado y su ponencia es Luis Héctor Alemán y su ponencia se titula Kant y Goethe, trazos del juicio reflexionante en Goethe. Adelante, Luis Héctor. Hola, buenas tardes. Voy a dar inicio a esta ponencia y bueno, para cumplir el propósito de esta ponencia considero necesario esbozar qué entiende Kant por juicio reflexionante. Posteriormente intentaré esbozar qué entiende Goethe por ciencia y por su teoría de los colores. Razón de esta relación es que lo que se discute es la manera en que nos es posible conceptualizar la naturaleza. Todo trazo es una parte de un conjunto más amplio, así que espero se tome esta presentación en dicha dimensión. Comienzo por Kant. Si admitimos que nos encontramos dentro de un sistema, de una reflexión filosófica,
Debemos aceptar que nos enfrentamos ante un sistema de conocimientos racionales según conceptos. En la tercera crítica, llamada crítica de la facultad de juzgar, Kant introduce un nuevo tipo de juicio que llama juicio reflexionante. Este juicio reflexionante se distingue del juicio determinante. Ambos juicios forman parte de la facultad de juzgar en general. El juicio reflexionante introduce la capacidad de juzgar la naturaleza de manera análoga con un arte, es decir, como si contara con una finalidad. Esta finalidad depende de nuestra facultad subjetiva de conocimiento y no de la referencia objetiva de los objetos. Es decir, no depende en un primer momento de lo que sea la naturaleza, sino de la manera en que nosotros la juzgamos. A esto le llama Kant conformidad afín. Este juicio reflexionante tiene dos variables que son el juicio estético y el juicio lógico o teleológico. Como este juicio depende plenamente del sujeto, le permitirá a Kant introducir la sistematicidad y completud posible en un sistema de experiencia. También le permitirá reinterpretar su sistema crítico a través de una reformulación de conceptos como los de naturaleza y experiencia. Asimismo, introduce un nuevo concepto de trascendentalidad, donde este juicio reflexionante no aplica una ley, como el entendimiento y el juicio determinante, a un caso, sino que busca una ley para un caso. El caso en este momento hablo de discernimiento y juicio reflexionante. Su necesidad y universalidad es subjetiva, aunque igualmente trascendental. La tercera crítica propone un nuevo modo de pensar, considerado metacrítico, que no afirma conceptos análogos a los conceptos de naturaleza o a los conceptos de libertad, sino que ofrece un nuevo modo de pensar donde la naturaleza y la libertad resultan posibles como sistema. Esta nueva experiencia cuenta ya con la posibilidad de experimentar casos particulares y leyes empíricas. Este juicio reflexionante parte de la sistematización de la naturaleza y la universalización de juicios empíricos mediante un telos o una finalidad y cuyo punto de partida es el sentimiento subjetivo de lo bello y lo sublime. Para Hansa, es precisamente el juicio estético el que permite descubrir una nueva propiedad de la facultad de conocer, ya que plantea una relación de coordinación entre la imaginación y el entendimiento, y no ya de subordinación de la imaginación por parte del entendimiento. Hansa explica qué es este libre juego de las facultades. El libre juego de las facultades de conocimiento, es decir, entendimiento e imaginación, significa que ambas se mueven libremente porque ningún concepto las adscribe a una regla especial de conocimiento. Las reglas de conocimiento son lo que Kant llama categorías, y estas categorías someten a los fenómenos para que el conocimiento general sea posible. En el proceso de conocimiento dominado por el entendimiento, la imaginación se limita a captar la variedad de lo dado sensiblemente, a ordenarlo y presentarlo al entendimiento. El juzgar determinante proviene del entendimiento porque determina o establece mediante las categorías lo que es lo dado por la imaginación. Lo dado en la intuición sensible es lo particular y es aquello que puede ser ordenado por la imaginación, mientras que lo universal sería presentado por las categorías del entendimiento. Esta aplicación de categorías universales por parte del entendimiento se vuelve problemático en la crítica del juicio. Kant se replantea la relación entre particular y universal. Se plantea cómo es que la facultad de conocer puede encontrar lo universal cuando solo cuenta con el particular. Esta pregunta es la que permite que surja la facultad de juzgar reflexionante. También surge la pregunta de si lo particular puede presentarse como una unidad independientemente del entendimiento, si bien es el entendimiento el que dota de unidad y universalidad a lo dado como particular. Este nuevo juicio reflexionante lo que busca llevar a cabo es un libre juego donde la imaginación activa el entendimiento y el entendimiento invita a un juego regular a la imaginación sin que haya uno que se imponga sobre el otro. La aplicación de categorías universales por parte del entendimiento es lo que va a resultar problemático. Y lo que plantea la facultad de juzgar en general es si se puede encontrar lo universal cuando solo se encuentra con lo particular. Esta pregunta es la que permite que Kant reflexione respecto a la facultad de juzgar reflexionante.
También surge la pregunta de si lo particular puede presentarse como una unidad independiente del entendimiento, si el entendimiento es lo que dota de unidad y universalidad a lo dado como particular. Este libre juego del entendimiento del que he estado hablando es una relación donde la imaginación y el entendimiento se presentan de manera horizontal y no tanto a modo de una relación subordinada. Y este libre juego consiste en que a pesar de la multiplicidad de lo real, la imaginación sea capaz de presentar una unidad de lo diverso o una unidad de lo particular mediante la característica legisladora del entendimiento, pero sin la imposición de una legislación preestablecida. Este libre juego es una coordinación o armonía. El juicio reflexionante, en su modalidad de juicio estético, resulta pertinente porque indica que todo sujeto tiene una experiencia subjetiva de la belleza. Un sentimiento de lo bello, pero que no implica un contenido de belleza específico. Esto le permite a Kant indicar que el gusto es algo de sentido común porque, abro cita, común es nuestro sentimiento de la belleza y por ende comunicamos universalmente dicho sentimiento. Cierro cita de Katja Hansa. La posibilidad de comunicar la belleza mediante el sentido común es lo que nos permitirá reinterpretar la naturaleza y concebirla de manera análoga con un arte. Su modalidad como juicio teleológico nos permitirá postular una finalidad entre nuestro poder de discernir entre la multiplicidad de lo dado y la propia capacidad de conocimiento o la posibilidad de construir un sistema empírico de la naturaleza. Una vez que podemos construir un juicio reflexionante, es que podemos establecer juicios determinantes subsecuentes. Pero esto no impide que el juicio reflexionante siga participando en la producción misma de los conceptos. Esta producción de conceptos se da a modo de comparación, es decir, estableciendo similitudes y diferencias entre singulares. El esfuerzo del juicio reflexionante le permite integrar una diversidad de fenómenos particular a un sistema de experiencia y convierte las experiencias dadas en una experiencia coherente. Pero esto nos lleva al problema de lo dado. Como bien indica Cabrera, podríamos admitir que el sistema kantiano se debate entre un coherentismo y una adecuación empírica, donde lo dado se presenta como límite repleto de excusas y no de razones, y lo coherente puede llegar a perder todo nexo posible con la realidad. El problema es que lo dado es un límite, así que no todo puede ser conceptualizable y lamentablemente no nos indica cuál es la mejor manera de conceptualizarlo. Es decir, no todas nuestras conceptualizaciones son correctas. Por esto, el juicio reflexionante es indeterminado y corregible, pero gracias a su pretensión de sistematicidad es que podemos establecer ciertos límites a esta indeterminación. Debemos buscar aquellos conceptos que maximicen la sistematización. Esto se refleja en la insistencia por parte de Kant de que la naturaleza, a pesar de su enorme diversidad, es clasificable y sistematizable. A esto se refiere el concepto de conformidad afín. La naturaleza es afín a nuestra facultad de juzgar reflexionante. Si bien las ideas de la razón son algo que no se puede dejar de lado, podemos limitarnos a aceptar la pretensión de sistematicidad y completud del conocimiento como ideas regulativas, quizá inalcanzables. De estas ideas podemos derivar una suerte de virtudes epistémicas que son la economía de principios, la diversidad de consecuencias o especificaciones y la continuidad o parentesco entre géneros y especies. Esto nos permitirá preferir ciertas conceptualizaciones sobre otras cuando describimos fenómenos. Kant les llama principios de homogeneidad, especificación y continuidad de las formas. Hay que tener claro que para Kant la razón no produce conceptos, sino que los ordena y les da la unidad que pueden tener al ser ampliados al máximo. Para Cabrera, el juicio reflexionante es un punto de unión entre la visión coherentista y la adecuación empírica respecto a la verdad, ya que permite establecer un puente entre la sistematicidad dada por las ideas regulativas y la adecuación empírica. Los juicios empíricos que más se adecúen a las llamadas virtudes epistémicas serán los más aptos para ser considerados como verdaderos. Para esto, debemos suponer también la posibilidad de un sistema de fenómenos. Como nuestros juicios son contingentes, así como pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, y esta distinción la permite la posibilidad de un sistema de fenómenos. Hasta aquí Kant, ahora voy a pasar a Goethe.
Espero que sí se esté escuchando bien. Para Kant, Sí, todo bien. la comprensión matemática de la naturaleza implica la renuncia a la inmediatez y vivacidad de la misma. Para esta comprensión matemática, el orden interno y la determinación cualitativa de la naturaleza resulta irrelevante. Esta comprensión matemática de la naturaleza lo que hace es obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Desde esta aproximación de la naturaleza, la razón descubre solamente aquello que ha producido en la naturaleza como su proyecto. Por eso, la aproximación matemática de la naturaleza puede entenderse, como producto de un juicio determinante donde el papel de la imaginación es muy limitado, ya que está subordinada fuertemente por el entendimiento. Abro cita, la multiplicidad y la diversidad cualitativa de la intuición resultan irrelevantes a favor de la prioridad de las categorías o conceptos del entendimiento. Cierro cita de Hans. La pregunta para la propuesta de Goethe es si es posible una aproximación subjetiva de la naturaleza carente de toda proyección, o si esto es imposible, se puede dar una proyección de otro tipo. Frente a lo anterior, Goethe propone una concepción distinta de la ciencia y, por tanto, de la aproximación a la naturaleza. Al igual que el Kant de la tercera crítica, Goethe busca construir un sistema que permita resolver la dicotomía entre el yo y el mundo y entre el yo y la sociedad. Además, indica Simmel que se da una tercera oposición en la modernidad que Goethe busca resolver, la oposición entre el mecanicismo de la naturaleza y el significado y valor de las cosas. Esto es posible gracias a una consideración de la cualidad. Las oposiciones mencionadas son posibilitadas también por el mecanicismo de la naturaleza propuesto por personajes como Galileo y Copérnico, quienes afirman una causación natural y regular en la naturaleza independiente de toda creencia y valoración humana. Esto monta un escenario particular que permite el pensamiento del siglo XVII y siglo XVIII y que se busca restaurar la unidad perdida entre naturaleza y mente, mecanicismo y significado interno, objetividad científica y el sentir subjetivo del significado de la vida y los objetos. Goethe lo que busca es buscar una unidad de oposiciones, pero no busca una elevación de la filosofía a ciencia en el sentido de concebir el mundo interconectado como un todo, reflexionando desde conceptos abstractos. A diferencia de un filósofo, Goethe no tiene una relación con el mundo mediada por conceptos, sino que su relación con el mundo es inmediata y su concepción de la ciencia y la filosofía es producto de la manera en que él experimenta el mundo. Él, me refiero a Goethe. Simmel indica que la filosofía de Goethe es similar a los sonidos que emitimos cuando expresamos placer o dolor. Pone el ejemplo de un pájaro que canta. Así como la filosofía científica se asemeja a las palabras con las que expresamos verbal y conceptualmente estos sentimientos. Goethe buscaría entonces verbalizar, conceptualizar nuestra experiencia inmediata con la naturaleza a partir del sentimiento de placer y displacer. Simmel indica que una de las diferencias fundamentales entre Goethe y Kant es que Goethe busca una unificación de lo subjetivo y lo objetivo de la naturaleza y la mente dentro de los límites de la apariencia, el fenómeno o lo dado. Yo afirmo que ambos se sitúan dentro del mismo problema desde distintas aproximaciones. Para Simmel, Goethe considera que toda unidad posible entre sujeto-objeto, naturaleza-mente, es posible y se da desde la interacción desde la interacción de las apariencias mismas y alcanza el punto de una unificación total de la naturaleza cuya expresión y argumento convincente se da en la obra de arte del artista. Esto es posible gracias a que el artista considera que la belleza y el significado que adquieren las apariencias en sus manos o en su trato no son un mero añadido arbitrario, sino que expresan la auténtica verdad y la esencia de la realidad limpia de toda falsedad. Para Goethe, el artista es un naturalista en el sentido en que expresa qué es la realidad natural o la naturaleza gracias a su capacidad artística que le permite unificar la realidad y la idealidad mediante el uso de la apariencia. Si la naturaleza es desde el comienzo para Kant la representación de un sujeto que representa para poder comunicar, la naturaleza no es otra cosa que una representación. No existiría un trasfondo
nouménico, perdón. Yo considero que es lo dado nouménico como límite aquello que posibilita el libre juego de las facultades de conocimiento. Yo te buscaría un conocimiento humano o una experiencia humana de la naturaleza que pudiera enriquecerla más que empobrecerla. Goethe busca recolocarnos como parte de la naturaleza. Buscaría también que el investigador estableciera una profunda comunicación con la naturaleza que le posibilitara adquirir el mayor conocimiento posible del mundo. Para esto sería necesario adquirir una mirada contemplativa, abarcadora, sistemática y totalizante. Esto no es posible mediante una acumulación de ingentes cantidades de conocimiento ni mediante el desarrollo de instrumentos científicos sofisticados. Nadler indica, que para Goethe el ser humano es el instrumento científico más poderoso y exacto, abro comillas, siempre que nos tomemos las molestias suficientes para refinar nuestra sensibilidad, cierro comilla de Nadler. Goethe lamenta que la ciencia moderna privilegie el estudio de las cualidades primarias sobre las cualidades secundarias mediante instrumentos artificiales que no pueden serlo, como pueden serlo, un telescopio o un microscopio y sus técnicas analíticas apoyadas en las matemáticas y la química. Para la ciencia moderna, las cualidades secundarias son consideradas epifenómenos de una realidad subyacente que puede ser explicada por entero a partir de los términos derivados de las cualidades primarias. Es por esto que en la teoría de los colores Goethe emprende una crítica contra la teoría newtoniana del color y una limitación al análisis matemático óptico desde la refracción de un agente externo como puede serlo una lente o un prisma. Nadler indica que para Goethe la mayor de las desgracias es que un ser humano con sentidos sanos es el mayor y más exacto aparato físico posible y que la física moderna ha provocado la separación entre el ser humano de los experimentos sobre la naturaleza, limitándonos a admitir únicamente lo que los instrumentos artificiales nos arrojan por resultado. El ser humano supera dichos instrumentos ya que cuenta con la posibilidad de representar lo irrepresentable. Además, el ser humano es capaz de atender al todo y la parte y darles una integridad de la que son incapaces dichos instrumentos criticados. Goethe comienza su teoría del color indicando que la naturaleza es ya color. Este color es producto de una polaridad brindada por la luz y la oscuridad, tinieblas. El color es producto de la transparencia, de la opacidad, de la intromisión de algo. Pero el color es posible gracias a que la naturaleza misma se expresa como color y gracias a que el ser humano, el instrumento más exacto y preciso, es ya desde su retina color o producción de color. Esto significa que la naturaleza puede ser ya explicada y es explicada a través del color. La naturaleza puede ser explicada mediante el color porque la constitución misma de la retina nos remite al color y el color mismo remite a una totalidad cromática. Por esto, y para que su teoría del color sea posible, debe establecer ciertas reglas o principios que permitan derivar y entender el porqué de ciertos colores, así como su interacción. Esto presupone la necesidad subjetiva, al menos, de un sistema empírico del color. Sin embargo, para Goethe, estos principios no son o no pueden ser cuantitativos matemáticos, sino que son cualitativos, ya que admiten una gradación, aumento o disminución. Esta gradación cualitativa depende completamente del ojo humano. Así como Kant con la naturaleza en general, Goethe relaciona los colores con sentimientos estéticos y morales. Esto lo lleva a reflexionar sobre los tintes en la ropa, la moda y la pintura. Esto nos lleva a la pregunta por los prejuicios sociales respecto a la naturaleza en general y el color en particular, que para Goethe dichos prejuicios pueden ser constantemente rotos gracias a la predisposición del ojo de romper con los constreñimientos cromáticos a favor de una satisfactoria impresión de libertad. Esto se cumple según su teoría del color, esto se cumple según su teoría de la armonía del color. Y sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Héctor. Muy interesante también tu ponencia y combinando a Goethe con, bueno, la teoría de los colores con el juicio reflexionante en Kant. Y bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia y después ya podremos abrir el espacio a preguntas y respuestas.
por parte de nuestros ponentes. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Juan Carlos Acosta. Él es integrante también del doctorado y bueno, su ponencia se titula El uso del color en la pintura de Caravaggio desde el enfoque interpretativo de la teoría del color de Goethe. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo no voy a hacer mucho, no voy a dar una introducción muy larga, solamente voy a decirles que pues mi cometido es tratar de entender el manejo del color negro, principalmente dentro de la pintura de Goethe, pero en general el manejo del color que tiene Caravaggio a lo largo de todo su trabajo pictórico, desde el enfoque que nos aporta Goethe. En el presente ensayo pretendo aplicar la exégesis hermenéutica de la teoría del color de Goethe para entender, desde una perspectiva filosófica, el uso de los recursos expresivos que se desprenden de la aplicación del color negro en la pintura de Caravaggio. Con ello, lo que en un primer momento deseo mostrar es que el pintor italiano tenía una concepción muy similar de lo que es el color, tanto en el ámbito teórico como práctico, a la que el poeta alemán plasma en su libro La teoría del color. En un segundo momento, demostraré que Caravaggio, en cada uno de sus cuadros, expresa y equipara todos los sentimientos y situaciones que son inherentes a la condición humana con la naturaleza del color, la cual es finita e irrepetible en todo momento, tal como lo piensa Goethe. Todo ello como consecuencia de que el pintor italiano proyecta al color, en términos generales, como la unión de luminosidad y oscuridad, generando una comprensión más elaborada de dicho elemento en el espectador. Derivado de ello, resaltaré el hecho de que el color negro adquiere un papel preponderante en tanto que se convierte en el eje articulador que de mejor manera crea y transmite la necesidad humana de capturar lo irrepetible y efímero que un individuo puede llegar a experimentar en la vida, pero desde el ámbito pictórico. El diálogo constante entre pintura y filosofía. Utilizar la teoría del color de Goethe para acercarnos a la pintura de Caravaggio es un buen pretexto para, por una parte, pensar la relación que existe entre la pintura y la filosofía y, por otra parte, para sacar a relucir la manera en que la pintura se apropia de los temas filosóficos más importantes para retratar lo compleja que es la existencia y la condición humana. Pero el punto que indudablemente cobra mayor importancia durante el proceso de entrecruzamiento que tiene lugar entre lo filosófico y lo pictórico es, sin dudas, el color. Este se convierte en el elemento capital para las dos disciplinas antes mencionadas, ya que al partir de la forma en que se defina y entienda la naturaleza de dicho elemento, se podrá llevar a cabo un ejercicio hermenéutico que tenga como fin exponer ampliamente la forma en que se genera y transmite sentido en una obra artística. Es por ello que he elegido el color negro de entre todos los elementos pictóricos existentes por la potencialidad creadora que es capaz de desplegar en distintos ámbitos, ya que, por un lado, como se verá a lo largo de este ensayo, el negro es el centro de estudio de la teoría del color de Goethe y, por otro lado, es el elemento distintivo de la construcción pictórica de los cuadros de Caravaggio. Paulik, al respecto, y a manera de introducirnos en este problema, nos dice: la palabra color puede hacer referencia a distintas cosas. Por ejemplo, color en general, color como fenómeno cromático en específico, clase de color, tipo de color, color sustancial o pictórico, color objeto, color de manifestación, color como elemento gráfico. Cierro cita. El poeta Goethe, en su libro La teoría de la naturaleza, expone la necesidad de conocer la naturaleza en su totalidad, privilegiando una nueva concepción del objeto, la cual gira en torno al enfoque relacionista y no propiamente científico o epistémico, tal como pretendió Newton. El comentador Pastoreu, al respecto, sostiene que dentro de la teoría del color newtoniana encontramos que los colores eran objetivos, fenómenos objetivos, concentrados solo en los problemas de la física. Las cuestiones relativas a la visión debían dejarse de lado porque estaban demasiado vinculadas a la vista, lo que parecía engañoso, ya que así como en cuestiones de percepción, demasiado sujetas a culturas y contextos específicos. Eso es lo que hizo, cortando vidrio y desplegando su prisma. Cierro cita. Lo que quiere Goethe es que el conocimiento que se genere sobre el objeto
no deba ser usado con fines pragmáticos, tal como lo hacen las ciencias que siempre pretenden conocer para modificar y adaptar el entorno a las necesidades del ser humano. Goethe, en cambio, lo que desea es proponer un método que sea capaz de extraer toda la serie de relaciones que constituyen al objeto, ya que, para el poeta alemán, el individuo tiene que desarrollar al máximo su capacidad de observación y no la razón propiamente que tiene como objetivo cuantificar y decodificar experimentalmente la realidad. Es por ello que Goethe trata de objetivar su propuesta hermenéutica por medio de una teoría que puede explicar las implicaciones ontológicas y fenomenológicas que entran en juego cuando el color, en sus múltiples manifestaciones, se hace presente. Dicha teoría se articula en torno a 5 principios hermenéuticos como son, a saber, el color es un elemento de la naturaleza finita. El color está ligado a la categoría de relación en términos ontoepistémicos. El color debe entenderse en términos duales, relación luz-sombra. La manifestación del color es similar a la de un ente orgánico. El color permite construir imágenes, sentimientos y emociones. Respecto al primer punto, en la introducción y los primeros 5 apartados del capítulo de su libro La teoría del color, expone los argumentos con base en los cuales considera que el color es un elemento de estudio y análisis especial. Este, para nuestro autor, sobresale por ser una entidad de naturaleza finita que es capaz de desplegar miles de grados y tonalidades distintas, las cuales nunca se repiten, por el hecho de que requieren condiciones físicas y perceptivas especiales que se encargan de volver tan breve su ciclo de vida. Una vez que el poeta alemán ha expuesto la importancia ontológica del color, también sostiene que dicho elemento es el causante directo de que la naturaleza sea capaz de desplegar la totalidad de sus componentes ante el ojo humano, el cual está diseñado para captar y crear las miles de tonalidades cromáticas que el mundo natural por sí mismo posee. Partir de la premisa de que el color no es una realidad inmutable y cuasi eterna, sino un ente finito. Ello mismo nos revela, según Goethe, la certeza más firme que un ser humano puede llegar a conocer, como es la muerte y su constante manifestación en el mundo. Los puntos 2 y 3 sostienen que el color es el producto final que emerge de la relación luz-oscuridad, lo cual genera, en términos epistémicos, que el individuo pueda hablar de color de forma general, ya que los puede distinguir y por ende conocer. Esto quiere decir ontológicamente que el color no puede ser entendido en términos físicos, donde este termina siendo definido como el producto final que emerge de la refracción de la luz, debido a que ésta, por sí misma, no crea el color, ya que requiere relacionarse con la oscuridad necesariamente, así como con las diversas gradaciones de esta, para que el color emerja. Pues, si solo existiera luz y nada de oscuridad, los colores no podrían aparecer de ninguna forma, ni mucho menos ser percibidos por algún espectador. Para Goethe, el color debe ser visto como el resultado de la relación constante que se da entre luz y oscuridad, pues todo el espectro cromático que el ojo humano es capaz de percibir y procesar necesita de la oscuridad, que la oscuridad se conjugue con toda la gama de combinaciones y colores que existen. La oscuridad, por tanto, es la condición suficiente que requiere el color para aparecer y diferenciarse ante quien lo percibe. En consecuencia, la distinción e interacción entre luz y oscuridad es la que en última instancia nos permite hablar de colores en todo sentido. Paulik, en su libro, nos comenta, abro cita: para comprender la posición del color en el círculo cromático de Goethe, hay que citar las frases más importantes de la introducción a la parte didáctica de la teoría del color, que dice que para la producción del color se requieren luz y tinieblas, claroscuro, o si se quiere usar una fórmula más general, luz y no luz. Ante todo, nos surge de la luz un color al que llamamos amarillo y otro de las tinieblas al que designamos con la palabra azul. Cuando los dos se entremezclan en su estado más puro, de tal forma que mantienen a la mente en un equilibrio que terminan produciendo un tercer color al que llamamos verde. Pero cada uno de estos primeros colores puede producir en sí mismo una nueva manifestación al oscurecerse. Cierro cita. Ahora bien, la tesis que se desprende del tercer punto, particularmente para Goethe, tiene que ver con el importante papel que desempeñan las sombras en el estudio de la teoría del color. Dicha tesis considera que la observación del color debe reparar necesariamente en el hecho de que las sombras que proyecta la luz sobre los diversos objetos que la retina humana percibe, y con ello llegar a representar el objeto de estudio de alguna disciplina como la pintura, en especial la de Caravaggio, punto que veremos en el siguiente apartado. En tanto que nuestro autor ahora sostiene que la sombra es el elemento central que acompaña toda manifestación cromática y pictórica.
En este punto cabe recalcar que Goethe lo que tiene en mente es una nueva concepción de lo que debe entenderse por oscuridad, la cual no tiene que ser concebida necesariamente como ausencia de color, sino como una especie de caja con doble fondo que puede mostrar sus contenidos ocultos solo al observador con experiencia que tenga una vista capaz de identificarlos y reproducirlos, como será el caso del pintor italiano. Este deberá saber que la oscuridad posee una naturaleza doble, que está estrechamente ligada con el color, particularmente a las manifestaciones más extrañas y especiales que este es capaz de adquirir, tal como lo apreciamos en los cuadros de Caravaggio a lo largo de todos sus periodos creativos. El cuarto punto de la teoría del color de Goethe aborda la necesaria postulación de los tres elementos centrales, como son, a saber, luz, oscuridad y sujeto. Este es precisamente el punto en el que el poeta alemán empieza a concebir y a tratar al color como una forma orgánica que es capaz de generar especies y variedades. Las primeras serían los colores primarios, mientras que las segundas vendrían a ser la serie de combinaciones que se pueden encontrar y crear a partir de todos los colores básicos. El análisis naturalista del color de Goethe clasifica en términos taxonómicos y morfológicos las variedades de las diferentes series cromáticas, teniendo como eje articulador a la categoría de relación, porque el color se presenta, bajo cualquier circunstancia, como algo que tiene casi todas las características de una estructura orgánica. Goethe, en su libro, nos dice, abro cita, uno de los casos más hermosos de sombras de color es dable observarlo en la época del plenilunio. Es posible equilibrar perfectamente la luz de la vela y el claro de la luna y hacer que las dos sombras se proyecten con idéntica figura. Allí donde las dos sombras coinciden y se funden en una sola, esta es negra. La sombra amarilla no puede ser acaso representada más vívidamente por otro método. La proximidad relanza el hermoso espectáculo del fenómeno, más aún cuando la mirada se fija largamente en la pantalla. El azul complementario realza a su vez el amarillo que complementa, exaltándolo hasta el amarillo rojizo, por el que su parte originaria vuelve a ser complementada como una especie de verde que solamente es posible percibir en el mar. Cierro cita. Adicionalmente, la idea de que el color al estar ligado al lenguaje, da lugar al desarrollo de su historia, pero sobre todo de su aplicación en campos como los de la pintura y la religión, donde despliega toda la carga semántica que el sujeto le imprime, por medio de sus facultades de conocimiento, las cuales se materializan a través de juicios reflexionantes y estéticos, por decirlo en términos kantianos. Por último, el quinto apartado tiene que ver con el hecho de que Goethe intenta justificar la segunda idea clave de su teoría del color, la cual es, todo fenómeno cromático implica un acompañamiento y construcción de imágenes. Lo mencionado anteriormente constituye para el poeta alemán la experiencia fundamental cromática que el ser humano puede llegar a experimentar, ya que los colores son los responsables de construir todos aquellos elementos que vuelven significativa una imagen. El color, por tanto, debe estar unido necesariamente a la imagen, en un nivel equilibrado, para que ésta pueda representar contenidos aptos que puedan ser decodificados por el ser humano. En la pintura, el color y sus diversas combinaciones son los principales elementos que permiten crear una plataforma expresiva donde es posible plasmar toda una serie de emociones, sentimientos y técnicas que tienen como fin comunicar al espectador los contenidos antes mencionados. Como pensaba Goethe, al campo de la pintura le corresponde responder la pregunta: ¿cómo se lleva a cabo el proceso creativo que dota a los colores de aquella significatividad que se materializa en imágenes pictóricas? Y es precisamente ahí donde entra en escena la pintura de Caravaggio, la cual se distingue por responder a la tarea que Goethe le encomienda a la pintura en términos generales, convirtiendo al color negro en el mecanismo expresivo que da mayor realce a los aspectos trágicos, cómicos, populares, sofisticados, religiosos y existenciales que experimenta la condición humana de maneras distintas. Por ello, tiene mucho sentido que el color en la pintura de Caravaggio se comporte como un ser vivo que cumple con un ciclo de vida finito, tal como lo describe y concibe Goethe en su teoría del color. Pues tiene la capacidad de envejecer o revivir en la expresión de los tan variados sentimientos que transmite cada uno de los personajes de sus cuadros. No es de extrañar que Caravaggio, en estos, aplique la técnica de oscurecimiento de tonos sombríos que paulatinamente van transformando al objeto pictórico en un elemento que se conjuga con la luz, ya que, con este tipo de pintura, los personajes van adquiriendo una forma cada vez más real,
donde son capaces de expresar todos aquellos sentimientos y emociones que en última instancia escenifican escenas trágicas, sacras o místicas. Para lograr todo ello es evidente que en los cuadros de Caravaggio el color se manifiesta como un organismo que requiere de distintos procesos de evolución y maduración para llegar a proyectar tal nivel de complejidad realista. Asimismo, Caravaggio utilizó el color para autorretratarse, de manera sutil y poco perceptible en varias de sus obras. Una de las más evidentes es El entierro de Santa Lucía, donde aparece en el extremo derecho en actitud vigilante y pensativa. Destaca en este periodo el prendimiento de Cristo, donde la aplicación del claroscuro va más allá de las caras y las armaduras, a pesar de la evidente falta de luz envolvente que la atmósfera del cuadro proyecta. El personaje de la extrema derecha es evidentemente un autorretrato que refleja las atmósferas tenebristas que utilizan el color negro como el fondo ideal a través del cual se expresa el ambiente sumamente realista que los colores de oscuridad le confieren a los personajes tan icónicos como son los profetas y santos católicos reinterpretados por gente de los estratos sociales más bajos, como mendigos, como son los mendigos, y en el caso de las vírgenes, siendo personificadas por prostitutas. Además, la fuerza de los rostros de dichos personajes pueden resaltar, gracias a una relación que existe, pueden resaltar de esa manera, gracias a la relación que existe entre la intensa luz del color blanco, que poco a poco se funde con los fondos tenebristas que emanan del color negro, para que finalmente los colores puedan envejecer junto con los personajes y las emociones que transmiten. A manera de conclusión, la tesis epistemológica central que la teoría del color de Goethe muestra al ser aplicada a la pintura de Caravaggio resulta ser la comprobación de que los seres humanos podemos llegar a distinguir toda la amplia gama de objetos que percibimos externamente debido a que existen los colores. Esto filosóficamente quiere decir que el color no puede ser el producto de una sistematización científico-filosófica estrictamente, que pretenda asemejarse a las investigaciones de la física, sino que debe ser concebido como un producto que surge de la categoría de relación. Para nuestro autor, toda la teoría del color tiene que postular necesariamente tres elementos, como son la luz, la oscuridad y el sujeto. Este es precisamente el punto en el que el poeta alemán empieza a concebir y a tratar el color como una forma orgánica capaz de generar especies y variedades. Las primeras serían los colores primarios, mientras que las segundas vendrían a ser toda la serie de combinaciones que se pueden encontrar y crear de aquellos colores básicos. El análisis naturalista del color de Goethe clasifica en términos taxonómicos y morfológicos las variedades, las formas cromáticas, teniendo como eje articulador la categoría de relación, porque el color se presenta bajo cualquier circunstancia como algo que tiene que ver casi todas las características de una estructura orgánica y no un ente fijo. Esto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora, pues gracias a todos los ponentes. Tenemos un tiempo bastante adecuado para poder dar paso a las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, miren, por ahí ya salió la primera. Y si quieren, bueno, vamos pregunta-respuesta, al fin que tenemos bastante tiempo. Moisés, adelante, si gustas. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es para Juan Carlos. Y, o sea, realmente son dos. Una de comprensión y una, creo que existencial, ¿no? O sea, primero, o sea, tú inicias tu charla diciéndonos que el diálogo entre pintura y filosofía se da por medio del color, ¿no? O sea, no sé si nos pudieras explicar por qué específicamente en este elemento de la pintura y no en otro, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en la composición, ¿no? O sea, podría ser. Sí, obviamente. Sí, okay. Sí, como quieres. No, sí, lanza la otra si quieres. Y bueno, y la segunda es, no sé si pudieras abundar un poquito más en qué es lo que estás entendiendo sobre esta idea que mencionas en tu trabajo del color como un ser orgánico, ¿no? Y que de alguna manera se relaciona con el lenguaje, ¿no? Sí, bueno, respecto de la primera pregunta, obviamente que podrían existir más formas de relacionar
el color con disciplinas que no son solamente la pintura. Pero me parece que la pintura se convierte en el puente por el que transitan de mejor forma los problemas filosóficos, porque la pintura plasma conceptos y problemas filosóficos en cada una de sus manifestaciones. O sea, me parece que la mayoría de los pintores están tratando de apostar por una materialización pictórica de los diversos temas que aquejan a la condición humana, ¿no? No desde una parte estrictamente teórica como la encontramos en la filosofía, sino más bien pretenden plasmar esos problemas, esas situaciones, de una manera un poco más accesible y universal, me parece. Y respecto a que sostengo que el color en Goethe se asemeja mucho a una entidad orgánica, lo tomo un poco de la noción que Kant maneja en la crítica del juicio, donde él concibe a los organismos como fines en sí mismos. O sea, ya no dentro de un planteamiento teleológico metafísico, donde todo lo que se aparece en el mundo responde a un diseño inteligente, donde simplemente los entes están predestinados a actuar de una forma dada, sin capacidad de autodeterminarse. No, o sea, aquí la concepción del color como un ente orgánico es, el color no requiere de otra cosa más que de sí mismo para existir, de la misma forma que lo hace un organismo complejo, ¿no? O sea, que esto también es como el preludio de la forma en la que se entenderá el estudio de las formas vivas, que en ese momento estaba muy supeditado a la historia natural y a la filosofía natural, ¿no? Que todavía no cristalizaba en la biología moderna, que tardará todavía unos 50 años para reclamar su autonomía categorial como un campo científico que se dedica estrictamente a estudiar a los seres orgánicos. Pero me parece que Goethe maneja su noción del color es muy semejante a esta concepción kantiana del organismo como fin en sí mismo. Capaz de evolucionar y de tener, o sea, de ser clasificado taxonómicamente, morfológicamente por la potencialidad de evolucionar y de cambiar que tiene por sí mismo. Ok, gracias. Ok, bueno, por aquí tenemos otra pregunta que la hace Ignacio, ¿no? Para Héctor, supongo que no es para Luis Héctor, para el otro Héctor, creo. Entonces la voy a leer porque nos las puso aquí en el chat. Y Ignacio pregunta si crees, Héctor, al menos bajo el supuesto sensible moral del color de Kant, si tú crees que las valoraciones acerca del avance, cualidades morales, etcétera, se podría extender a un análisis del mundo natural entendido como animal y vegetal. A ver, yo creo que sí, si estoy entendiendo bien la pregunta, podría decir que sí. Sí, si pensamos en cómo los juzgan otras personas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una sociedad adoradora de serpientes, ¿no? Tal vez desde ese punto de vista, sí cabría decir, estos no tienen una propensión al bien por estar adorando este tipo de seres animales, ¿no? O a ciertas plantas, ¿no? Pero de ahí creo que el juicio sigue cayendo sobre las sociedades a las sociedades a las que se refieren, que querían estos juicios, ¿no? Es decir, estas sociedades no están alcanzando un cierto progreso moral. Y no depende tanto de que si los animales o vegetales sean o no buenos o malos, sino el cómo los juzgamos, ¿no? Y entonces estos
por sus colores y por algunas otras cuestiones formales, probablemente habría que, creo que, extender un poco el análisis a otras cosas para poder decir, bueno, cómo ver estos animales o al mundo vegetal o incluso mineral, etcétera, en relación con la cultura, ¿no? Creo que así funcionaría, Nacho. No sé si esto responde a tu pregunta o yo me fui por otro lado. Ah, perfecto. Parece que sí. Gracias, Nacho. A ti. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí tenemos otra y bueno, a mí también, yo abusando también de mi poder de moderador, quisiera hacer una, pero primero los participantes. Entonces, nos decía Miguel Ángel Mora. No sé, Miguel Ángel, si quieras hacer la pregunta tú o yo la leo. Sí, yo la puedo hacer. La pregunta es para Juan Carlos. Es un poco esta idea de, él hablaba hizo su trabajo sobre una parte hermenéutica y no sé, me perdí un momento porque tuve que bajar a abrir la puerta, perdón, pero mi pregunta es que no sé si sobre qué aspecto de hermenéutica estás hablando, desde el punto de Gadamer o desde qué postura tomaste el estudio hermenéutico. Y cuando hablaste del color, me quedé con la idea del negro y no sé si el negro es la parte de este estudio o esta explicación hermenéutica sobre la composición o sobre las pasiones o sobre el significado o la relación que tiene el cuadro de Caravaggio, porque tiene mucha fuerza, el color negro le da mucha pasión y mucha profundidad. Entonces, no sé, ahí me perdí un poquito, si podías explicarlo un poco más. De antemano, gracias. Respecto a la segunda pregunta, ¿me la podías reformular? Por favor, es que no la entendí muy bien. Sí, o sea, lo que yo entendí es que tú estabas haciendo un trabajo sobre hermenéutica y hablabas sobre el negro. Y yo me quedé con la idea de este color negro que expresa mucha... creo que es una parte de significados, no sé si voy a ponerlo así para hacerlo más corto. Mucha pasión o dolor, tristeza, tiene mucha fuerza. Los cuadros de él tienen un foco central, la luz. Si pongo más negro y solo un poco punto blanco, se va a notar, ya sea el blanco o el negro. Pero el negro, él los trabaja muy bien. Las luces son muy claras. Si tú quisieras una vela y trabajar tomando en cuenta esa luz, la luz es impresionante. Maneja el detalle bastante bien. Entonces yo, esa pregunta en la que sentía hermenéuticamente a qué significaba sobre el color negro, sobre las pasiones que representaba el cuadro como tal, o sobre la técnica del color, o el color como tal como técnica. ¿Sí me explicó? Ok, respecto al concepto de hermenéutica, no estoy partiendo de manera particular de algún enfoque de algún filósofo, simplemente me estoy apegando a la definición filosófica de hermenéutica como esta actividad que por sí misma realiza una interpretación de los contenidos dados. En este caso serían los contenidos pictóricos y los contenidos de la teoría del color de Goethe aplicados a los cuadros de Caravaggio. Y en segundo lugar, lo que yo quiero decir es que el color por sí mismo tiene una dimensión moral y afectiva que son las que nos permiten dotar a esos cuadros de emociones, sentimientos, que al final buscan conmover o perturbar al espectador. Sumado al hecho de que el color por sí mismo va mutando, va cambiando, y en el caso de los cuadros de Caravaggio está forzado a evolucionar. Por ejemplo, alguna de las cosas que traté de ver para escribir esta ponencia era que Caravaggio en todos sus cuadros del periodo tenebrista, contrario a lo que uno pensaría de que aplicaba primero el color negro, no, realizaba entre 10 y 20 aplicaciones de color café mate, así lo especifica, y después, cuando el café mate iba adquiriendo un color anaranjado, como color ladrillo, es que él empezaba a aplicar el negro, ¿no? Porque decía, el negro se tiene que fundir necesariamente, o sea, tiene que estar en relación con más colores para poder transmitir y conmover al individuo, sobre todo esta clase de contenidos como son sentimientos, emociones, escenas trágicas, escenas místicas, contactos con la divinidad, pérdida, muerte. O sea, digamos que en ese sentido explota la potencialidad
significativa y emotiva del color, en sus diversas modalidades, en sus diversas manifestaciones. No sé si te respondí. Bueno, creo que sí, no sé si se respondió la cuestión. Bueno, vamos Okay. Si no, nos puedes interrumpir en cualquier momento. No sé si haya otra pregunta por ahí. No, no es una pregunta más, perdón. Es Sí, pregunta técnica, desconozco bien aquí una parte. ¿No hubiera sido pregunta, un trabajo más, no sé, porque me quedo más con la idea del estudio como hermética de Gadamer, a más un trabajo semiótico sobre el color? Es pregunta. Sí, entiendo el trabajo que hiciste de investigación sobre el trabajo de los ocres y el color rojo y naranja que llega hasta café, pero cuando hablas de las pasiones, me llega mucho a pensar que el significado del color toma un sentido de resignificado. Por eso te preguntaba cómo estaba el aspecto hermenéutico a diferencia del aspecto semántico. Solo es pregunta, no es debate, solo para poder entenderlo. No, claro. Para Goethe, el color tiene digamos, la potencialidad de generar contenidos morales y emotivos. O sea, él lo considera así. Y tienes razón, o sea, tal parece que esto sí va o discurre más por una parte semiótica que hermenéutica. Pero tal vez yo te diría que Goethe las conjuga en su teoría del color. O sea, sería importante matizar que no hay tanto una parte hermenéutica como semiótica, como tú señalas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, no es pregunta, es más bien un agradecimiento. Dice Mariana Espinosa, nos dice gracias a los tres ponentes. Sus aportaciones son muy prolíficas para mi perspectiva kantiana. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Mariana. No sé si haya alguna otra intervención, ¿no? Bueno, si no es así, yo quisiera abusar de este espacio, porque a mí me interesa saber algunas cuestiones en relación a la ponencia de Luis Héctor. Yo quisiera preguntarte, Héctor, sobre el final de tu ponencia. Tú terminas, bueno, para empezar haces, digamos, una especie de comparación entre el juicio reflexionante y la teoría de los colores de Goethe, y lo que tú terminas diciendo sobre el final, que me llama mucho la atención y no sé si pudieras ahondar en ello, porque yo estoy de acuerdo con lo que dices del lado de Kant, pero no sé si en Goethe cómo lo podríamos ver, que dices que, y mira, me permito aquí, lo anoté, dice... así como Kant con la naturaleza en general, Goethe relaciona los colores con sentimientos estéticos y morales. Esto lo lleva a reflexionar sobre los tintes en la ropa, la moda y la pintura. Esto nos lleva a la pregunta por los prejuicios sociales respecto a la naturaleza en general y el color en particular, que para Goethe dichos prejuicios pueden ser constantemente rotos gracias a la predisposición del ojo de romper con los constreñimientos cromáticos a favor de una satisfactoria impresión de libertad. Y yo quisiera preguntarte, Héctor, digamos, yo entiendo un poco por esto último que decías, que, digamos, gracias a la capacidad que tiene el color de interpretar los colores o el fenómeno cromático, es posible romper también estas formas de prejuicio social y en esa medida también ejercer este sentimiento de libertad moral. Y bueno, yo no sé si tú podrías ahondar en esto, la pregunta sería muy corta, es, en la teoría de Goethe, ¿tú consideras que es el ojo como forma de interpretación, o más bien el ojo solo puede ver en tanto hay toda una interpretación moral del color? Ya, gracias. Muy buena pregunta. No es una respuesta que pueda dar así tan fácil. No, yo mismo todavía no estoy muy convencido de qué es lo que realmente quiere compartirnos Goethe. Por momentos en la obra parece que el presupuesto es el color mismo, ¿no? Como un espacio del presupuesto interpretativo como tal, ¿no?
Y por otros momentos parece que el ojo capta colores gracias a un andamiaje previo de presupuestos histórico-culturales que le permiten la interpretación como tal. ¿Esto por qué? Por lo último que llego a mencionar de que es precisamente el ojo el que puede romper él mismo ciertos sistemas cromáticos, ciertos presupuestos dentro del sistema para alcanzar cierta libertad, ¿no? En ese sentido, todavía no estoy muy seguro al respecto, disculpa, pero yo me atrevería a decir que es un poco de ambas realmente, ¿no? El ojo, digamos, no es algo puro de entrada, aunque pareciera que al comienzo de la obra sí, pero conforme uno va leyendo el texto, uno se da cuenta que se está presuponiendo todo un contexto cultural bien específico, ¿no? Que es la Europa de la época de Goethe, ¿no? Y con esto las consecuencias y las críticas antropológicas que él realiza respecto a otras culturas, el uso de ciertos colores e incluso tonos de piel, ¿no? Cuando empieza a hablar de gente de color pues más oscuro. Entonces, yo creo que va por ahí, pero bueno, admitiendo, ¿no? De manera benevolente hacia él, que pues estos sistemas de prejuicios pueden ser rotos, ¿no? Por esta supuesta libertad del ojo mismo. Yo creo que por ahí se podría responder. Ok, muchas gracias, Luis Héctor. Gracias. Bueno, no sé si haya alguna intervención más. ¿Alguien gusta preguntar? Todavía estamos en tiempo, así es que no sé si hay por ahí alguna más. ¿No? Bueno, parece que no. Entonces, pues, a ver, ok. Pues vamos a dar por, el doctor ya Mendiola, acá está. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Sí, yo creo que muy interesante las tres mesas y no sé, me parece, a ver, creo que encuentro como cierta relación en las tres y quisiera plantearles una pregunta a los tres. En principio, hay un punto que seguro es muy tedioso y que solo a los que nos malformamos leyendo a Kant nos interesa, pero este final de Héctor diciendo que esta propuesta antropológica de Kant corresponde a la prudencia. Y entonces deberíamos de aprender y ser prudentes y con esto es con esto con los que yo me puedo vestir a la moda. Y me resulta interesante, Héctor, que el propio Kant diga, pero la prudencia no es moral. La prudencia es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. A ver, y entonces me resulta interesante porque resulta que no es que a Kant le parezca que todo tendría que ser moral y hablar de libertad, sino parece que también le interesa algunas cosas que no lo son. Y entonces, como... A ver, es cierto, tú matizas y rebajas un poco, ¿no? No es tan importante, pero parece que sí valdría la pena poner atención en esto, ¿no? En la prudencia, vestirse a la moda, usar una buena peluca, ¿no? Estas cosas. Entonces me interesa eso. ¿Cómo lo piensas tú en relación con esto? Un poco como en el sistema, ¿tú cómo lo piensas? ¿Tú, qué lugar le pones? Y entonces, a ver, y entonces no sé si hasta piensas que podría haber como cierta contradicción
frente a la moral que parte de la libertad absoluta, ¿no? Y entonces no, deberíamos de pensar por nosotros mismos. En cambio, la prudencia es otra cosa, ¿no? En la prudencia sí hay que eh, usar ciertos colores y no otros, ¿no? Algo así. En relación con lo de Luis Héctor, me parece, no termino de entender bien cómo relacionas, porque tal como yo entendí tu ponencia, es que tú lo que quieres es comparar a lo que hace Goethe con el juicio teleológico, ¿no? En particular con el teleológico. Y entonces tú estás pensando en esta relación con el juicio teleológico, en donde Kant quiere encontrar parte y todo con Goethe, y es cierto que el juicio teleológico tiene al final como pretensiones morales, ¿no? Creo que al final eso es lo que hace, pero yo no termino, no termino de entender si tú encuentras relación, sí, con el teleológico o no la encuentras. Esa es mi pregunta. ¿Sí hay relación con el teleológico con Kant o no hay ninguna relación con lo que hace Goethe? Con Juan Carlos, a ver, tal como Miguel Ángel preguntaba esto, a ver, yo entendí esto, que tú decías que la propuesta de Goethe es trabajar esto de una forma hermenéutica, ¿no? De una manera hermenéutica. Me pregunto esto y si, a ver, y más con la pregunta de Miguel Ángel, si es cierto a ver, no me importa la filología y los datos, sino punto que yo planteo como una hipótesis. Si es cierto que, a ver, te doy este dato bibliográfico. McDowell en Mente y Mundo termina diciendo, sigo la concepción de Gadamer en cuanto a formación. Entonces, si es cierto que Gadamer, su propuesta hermenéutica es presuponiendo y proponiendo la formación, si tú creerías, a ver, y entendiendo por formación es este desarrollo en donde nos educamos para poder vestir, esto que le interesaba a Héctor como a mí, ¿qué colores debería de usar para poder estar a la moda? ¿Cuál es la moda ahorita? Entonces que compramos ciertas revistas y ciertas cosas para poder estar a la moda, y estoy preocupadísimo porque Amazon no me trae la ropa rápido. Si la formación me ayudaría a esto, ¿no? Y entonces por eso Goethe termina diciendo lo que leímos tanto, ¿no? Solo los niños y la gente inculta que se viste con colores brillantes, ¿no? Un poco pero entonces está claro. Pienso que esta propuesta de hermenéutica, lo que es hermenéutica, porque lo que le interesa a Goethe es la formación. Y está claro a qué me refiero con formación. Educación, y en el mismo sentido en el que lo decía Héctor, ¿no? Poder convivir con las otras personas de la mejor manera, ¿no? Y entonces, esa es mi pregunta.
Esa para los tres. Bueno, supongo que comienzo yo en el orden de las preguntas. Y bueno, estaba pensando en cómo lo formularía, tratando de pensar cómo lo formularía el propio Kant, ya que estamos tratando de pensar como él. Yo creo que él diría que la prudencia efectivamente no es la moralidad. Sin embargo, creo que en términos antropológicos, es como lo que podemos hacer, ¿no? Para aproximarnos a ser morales. Lo que nos queda, ¿no? En el sentido de que la moralidad, en el sentido más puro y más alto del bien supremo, como lo establece Kant, pues no parece ser alcanzable por seres humanos, a menos que sea de manera progresiva y siempre asintótica, ¿no? Entonces, si bien yo no puedo pensar que si soy prudente, soy el mejor de los hombres, o el mejor de los seres, más bien, el mejor de los seres humanos, o de los seres racionales, más bien. Sí puedo pensar que aspiro a ser un mejor hombre, o un mejor ser humano, ¿no? Para decirlo más kantianamente, pues sí, un mejor hombre. Y creo que eso es lo que podríamos también juzgar cuando hablamos de culturas en términos también de Kant, ¿no? Estas culturas, si no parecen prudentes, si no son tan de fiar como de aquellas que sí pudieran parecer prudentes. Si usan colores extravagantes, estrafalarios, distractores, y además les dan demasiada importancia para evocar valores morales y decir que con ellos se atrae el bien o el mal, entonces debemos desconfiar un poco de ellos, o mucho, ¿no? Porque no están pensando el bien, ¿no? No están viendo bien lo que deberían estar viendo para orientarse mejor y ser más. No están siendo prudentes, ¿no? No están razonando correctamente, y pues están desviando la vista en cosas que no son importantes. Creo que eso es lo que yo trato de defender, que creo que diría Kant al respecto, ¿no? Gracias. Te agradezco la pregunta. Gracias Muchísimo. a ti. Bueno, también agradezco la pregunta. Voy a partir respondiéndola precisamente con prudencia, ¿no? Me hizo recordar que en la lógica Zizek, creo que es cuando está discutiendo Kant los problemas modales de la inferencia, ¿no? Dice, bueno, hay inferencias que pues no son completamente certeras, ¿no? Como puede ser el caso de la deducción. Entonces, Kant nos recomienda la prudencia, ¿no? Yo estoy pensando un poco esto. Bueno, he de confesar que la ponencia es muy corta, no me alcanzó el espacio, pero bueno, repitiendo un poco la pregunta del doctor Mendiola, si hay una relación, una posible relación del juicio teleológico kantiano o una presencia de dicho juicio en Goethe, y si habría implicaciones morales, yo creo que quizás sea conveniente distinguir entre dos tipos de libertad, ¿no? Creo que parece que hay una libertad de y una libertad para. Goethe creo que piensa en una libertad de, y Kant una libertad para. Si admitimos pues que Kant busca una conformidad afín de la naturaleza, donde pensamos la naturaleza como si tuviera una finalidad, y que obviamente esta finalidad tendría implicaciones morales, ¿no? Para Goethe parece que se da una libertad donde lo que se busca o lo que se propone es un ejercitamiento del ojo, del gusto, donde se pueden romper o se busca romper constreñimientos
presupuestos culturales, ¿no? Presupuestos históricos, presupuestos de comportamiento social, pero no estaría tan convencido, o no estoy convencido de si Goethe, al menos en esta obra, ¿no? La teoría de los colores, realiza una construcción sistemática de la naturaleza entendida como un sistema abstracto de conceptos, ¿no? Entonces, dudaría en dar el paso, por prudencia, a que lo que busca es alcanzar implicaciones morales en esta propuesta, en esta obra, ¿no? Quizá lo que sí debamos afirmar pues, de manera definitiva es que la ruptura que realiza es una ruptura de prejuicios y una reconformación de dichos prejuicios, y quizá hasta ahí podría admitir algo así por prudencia. Algo más allá no estoy tan convencido, ¿no? Y gracias por su pregunta. Oh, gracias, Héctor. Pobre Juan Carlos, pero con lo que tú acabas de decir, me haces preguntarle si entonces la pintura no solo expresaría prejuicios, con lo que acaba de decir Héctor. Perdón, Juan Carlos, pero... Yo creo que sí. El culpable es Héctor, ¿eh? Bueno, está bien. Sí, yo creo que sí, la pintura sería capaz de expresar prejuicios, ideas, posturas, radicalismos, concepciones religiosas. O sea, la potencialidad semántica que el color le da a la pintura, me parece que sí le permitiría expresar, en términos universales, muchos contenidos. Y bueno, respecto a la pregunta que usted me hizo, ahorita estaba reflexionando, y me parece que concebir a la teoría del color de Goethe como una hermenéutica responde al hecho de que el poeta alemán lo que quiere es brindarle una opción pedagógica al individuo que se apegue más a una historia o una filosofía natural, que se aleje completamente del reduccionismo cientificista que estaba imponiendo la teoría del color de Newton, ¿no? O sea, para Newton el color era simplemente el producto o la consecuencia de la refracción de la luz, ¿no? Y en ningún momento, vaya, incluso es como en términos muy mecanicistas. La hermenéutica de la teoría del color de Goethe vendría no solamente a romper esto, sino a darle mayor realce al peso que tiene una definición más amplia de color. El color entendido como un ser orgánico que emerge de la necesaria relación entre luz y oscuridad, no nada más de la reflexión de un elemento cromático. Y esto lo que brinda, aparte, es una reflexión en términos más filosóficos que científicos. Goethe lo que le está diciendo al individuo es: pon atención en el hecho de que hay ciertos colores que vas a percibir a lo largo de tu vida y que no los vas a volver a ver, porque requieren de una serie de elementos, de situaciones, de cuestiones azarosas para que las percibas, ¿no? O sea, él pone este ejemplo de estando en una cueva, depende cómo pegue el sol, a la derecha se percibe un azul que tiende a morado y de repente se transforma en amarillo, y son colores que nunca he visto, ¿no? O sea, amplía el espectro cromático, digamos, al pintor, digamos que le amplía la paleta de colores, ¿no? Y con esto también, o sea, le hace una crítica muy fuerte a Newton de no podemos estudiar el color simplemente para reproducirlo con fines prácticos, ¿no? O sea, no para tener el azul 78 cada vez que queramos, ¿no? O sea, sino apostar más a que el color se manifieste
o sea, que el color manifieste todo su devenir ante el individuo y no sea simplemente el producto de una matematización y un ejercicio absolutamente racional que mata como el interés propio que puede tener el color. Creo que ese sería el sentido de una hermenéutica en Goethe. Gracias, Juan Carlos. Sí. Gracias a los tres. Bueno, pues muchas gracias a todos. Todavía tenemos algunos minutos, no sé si alguien más quiera intervenir. ¿No? Bueno, pues ¿les parece si la siguiente mesa es a las 5? Entonces quizá tenemos unos 10 minutos para tomar algo o hacer alguna actividad. Entonces podemos regresar a las 5 aquí. No sé si esté bien, doctor, ¿cómo ve? Muy bien, Manuel. Qué ¿Okay? qué gran propuesta, sí, gracias. Ok, bueno, pues de nuevo les agradecemos a nuestros tres ponentes, muy interesantes sus propuestas. Les agradecemos a todos los que están aquí conectados todavía y que han estado desde el inicio con nosotros, o a los que van llegando, igual de agradecidos también. Y bueno, pues vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y nos vemos por aquí en unos momentos. Y esto sigue abierto, ¿no? Sigue igual. Sí, se queda abierto.